Hablemos ahora de herramientas que revolucionaron las ventas de mi negocio. Como ya sabes, para vivir necesitamos dinero, ¿no? Vivimos en un mundo capitalista. Eso quiere decir que si no tienes dinero, no tienes para comer, no tienes para vivir y no puedes vivir el estilo de vida que tú quieres. Así que esto es como una partida de póker. Juega tus cartas bien, si eres emprendedor, móntate un negocio que te permita vivir bien y que generes los ingresos que necesitas, porque esto no es cuestión de ser multimillonario, es cuestión de ser multimillonario en felicidad. En dinero no sé hasta qué punto, pero bueno, sin duda, partiendo de esas, hay que tener muy claro que las herramientas en tu negocio pueden ayudarte a hacer un montón de cosas. Entre esas cosas tenemos generar más ventas. Y cuando estamos hablando de ventas, sí que hay unas herramientas súper imprescindibles que de verdad cambiaron la manera en la que estamos generando nuestros ingresos, la que estamos conectando con la audiencia, y eso al final se repercutía en pasta. Así que, ¿por qué es súper importante todo esto? Porque al final necesitas ventas para generar ese sistema de flujo de caja, y si estás haciendo lanzamientos digitales, si estás vendiendo tus formaciones, tus servicios en el digital, hay algunas herramientas que te van a ayudar un montón. Concretamente tengo 6 que os voy a contar en este vídeo. La primera se llama Proof, P-R-O-O-F. Proof es una herramienta maravillosa que permite al espectador de la página web o al visitante de la página web ver qué están haciendo otras personas en la página web. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos Proof en un lanzamiento, en una masterclass gratuita que después presentábamos un programa formativo detrás, y cuando la gente se iba a registrar a la página de registro de la masterclass gratuita ponía: Laura acaba de reservar su lugar desde México, o Cristian acaba de reservar su lugar a la masterclass desde España. Y era genial, ¿no? Porque tú estabas allí y eso genera hype. Lo mismo puedes hacer directamente para lo que sería las ventas, ¿no? En plan, tal persona se acaba de apuntar desde Estados Unidos. Todo eso es real, ¿vale? O sea, el proof no lo puedes configurar para que diga mentiras. O sea, dice las cosas de forma verídica, pero obviamente el tú ver que hay interacciones en esa página como que te invita a tomar el paso y hacer lo que tienes que hacer, sea comprar, sea registrarte, sea lo que sea. Y la verdad es que la página de conversión de la landing nos subió casi un 5%, así que estaba súper bien. Y por otro lado, en la parte de ventas, Proof no es la única herramienta que utilizamos. También en Hotmart, que es la plataforma que usamos para vender nuestras formaciones online, también se puede activar unas notificaciones parecidas, ¿no? Donde la gente en página puede ver cuántas personas han comprado ese producto las últimas 24 horas o lo que sea, y la verdad es que funciona súper bien y da como esa garantía, porque en este caso el Proof y las notificaciones estas de Hotmart que se activan en los checkouts directamente en las páginas de pago, no puedes mentirles. Entonces el alumno sabe, o el posible cliente sabe, que eso es real. Así que muy top la herramienta de Proof, la podéis mirar por internet, está genial. Pero antes déjame explicarte las otras 5 que hay encima de la mesa. También está Deadline Funnels. Deadline Funnels es una herramienta que se puede implementar tanto en los lanzamientos como en los embudos evergreens o los funnels de venta, y genera escasez. Entonces, si estás en un lanzamiento y estás siguiendo el lanzamiento, te permite como activar notificaciones, poner contadores atrás, y cuando termina el lanzamiento nadie puede acceder a las páginas de la oferta porque literalmente te capan a través de la dirección IP. Y lo mismo pasa en los evergreens, lo único que en el evergreen se añade el sistema de ventas evergreen, que es un sistema de ventas que funciona 24/7, ¿vale? Tiene un punto muy interesante, y es que realmente yo, por ejemplo, estoy capada de mi propia cuenta, no puedo acceder a mis embudos porque cuando ya el sistema sabe que has pasado por ese embudo de ventas no te permite volver a pasar. Entonces es real que hay una oferta que dura 5 días, es real que hay una oferta de 48 horas porque el propio sistema capa tu dirección IP y no puedes entrar otra vez. Así que bueno, está chulísimo ese sistema, y también te hace estar muy en línea con tus valores. Entonces, si tú habías dicho a tu gente, oye, estos son 5 días de oferta y ya está, pues después no vas a poder entrar a ese embudo de ventas y comprar 8 días más tarde. No, eran 5 y punto, ¿no? Eso está muy bien para ser fiel a tu promesa en ese sistema de ventas. Un poquito en línea con el Deadline Funnels está Plusthis. Plusthis a mí personalmente me encanta, creo que es de las cuentas más antiguas que tengo, después de mi cuenta de Infusionsoft o de Keep. Sin duda me permite hacer un montón de cositas, por ejemplo, insertar contadores atrás en los emails de lanzamiento, o hacer redirecciones inteligentes en mis embudos de venta, o poner botones en las páginas web para que la gente añada eventos a su calendario. Plusthis tiene un montón de funcionalidades, de hecho os dejaremos aquí debajo de este vídeo el enlace a la herramienta para que podáis probarla con las condiciones especiales que nos dan a nosotros porque somos partners. Y Plusthis para mí es
como mi súper preferida de todas. Te permite hacer un montón de chismes, por ejemplo, conectar las audiencias de Facebook con tu base de datos, hacer audiencias personalizadas, te permite hacer un montón de cosas. Después, obviamente, para tener unas buenas ventas necesitamos analizar, tenemos que ser muy hábiles en qué está pasando en ese embudo o en ese lanzamiento. Para mí aquí hay una herramienta, pero que está dentro de otra herramienta que me marcó un antes y un después en los lanzamientos, que es el apartado de Hotmart Analytics dentro de Hotmart. Nosotros vendemos nuestras formaciones a través de la plataforma de Hotmart porque nos permite vender a nivel nacional e internacional con la moneda local. Entonces, nosotros somos españoles, pero si alguien en México quiere pagar nuestra formación, nos encanta que puedan acceder a nosotros alumnos de otros países, pero siempre que puedan hacerlo a través de su moneda local o que puedan pagar a través de sistemas de pagos locales de ese país. Y eso nos lo permite hacer Hotmart y no nos lo permiten hacer otras plataformas, porque no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, no todo el mundo tiene la facilidad de hacer una transferencia internacional. Y dentro de esa plataforma de Hotmart tenemos el apartado de Analytics, que te permite crear unos dashboards personalizados, como unas páginas personalizadas y ver en tiempo real qué está pasando en tu lanzamiento, qué está pasando en tu embudo de ventas. Y ahí cogí mucha perspectiva y me enteré de muchas cosas del negocio muy interesantes, así que si no estás usando el Analytics en tu cuenta de Hotmart, entra, échale un vistazo porque es brutal. Después tenemos, obviamente, nuestros sistemas de venta, se crean sobre todo con dos herramientas, que son Elementor, que es donde construimos las páginas. Elementor es un plugin de WordPress, tiene la versión gratuita o la versión de pago. Y después tenemos para el email marketing Keep. Y esas dos hacen como esa conexión perfecta en la que podemos construir esos sistemas de venta, y la verdad es que son, para mí, por el volumen que tengo en la base de datos, Keep es una muy buena opción, pero de sistemas de email marketing hay muchos, hablaremos de eso en otro vídeo, y puedes tener otras herramientas como MailChimp o ActiveCampaign, y la verdad es que funcionan todas súper bien. Todo depende de lo que estés buscando y las necesidades que tengas en tu negocio, pero bueno, la parte de páginas visibles, email marketing, el seguimiento y el registro de lo que está pasando con esos prospectos, súper importante en tu proceso de ventas. Y por último, la herramienta que realmente te va a permitir escalar la facturación, ¿no? Llegar a más gente, vender más, siempre es la publicidad. Al final, la publicidad o la visibilidad que tienes, es decir, si tú eres visible a 100 personas, pues tienes mucha suerte, vas a poder venderles a esas 100. Ahora, si somos visibles a 100.000 personas o 10.000 personas, podemos vender muchísimo más. ¿Cómo ampliamos esa audiencia en digital? Eso lo podemos hacer a través de publicidad online, a través de los contenidos, pero esa visibilidad es muy importante, y para mí personalmente, si no tienes esa visibilidad ahora mismo, una manera de hacerlo es invirtiendo dinero y yendo a buscar esas audiencias a través de plataformas de publicidad como podrían ser Facebook o Instagram, Google AdWords o cualquier otra plataforma digital de publicidad. Fíjate, un punto súper importante, y es que al final esos objetivos que nosotros tenemos en ventas no dejan de ser objetivos económicos en tu negocio o en tu proyecto, y lo que estamos buscando es que esos objetivos económicos sean predecibles. Esa es la clave. Buscamos tener objetivos predecibles, y para tener objetivos predecibles en nuestro negocio necesitamos sistematizar, necesitamos procesos, y para sistematizar necesitamos esas herramientas. Así que no te olvides de tener estas herramientas implementadas en tu sistema de venta. No todos, pero seguro que puedes encontrar una o dos que puedan ayudarte a empujar, a dar ese siguiente salto, ¿no? en las ventas. Y fíjate que sí hay herramientas que te pueden ayudar, que no tienen que ser súper caras, que no tienen que ser súper ninjas y súper difíciles de utilizar, simplemente hay que dar con la tecla correcta. Así que espero que estas 6 herramientas te gusten, y no te olvides, sobre todo, de también echarle un vistazo al vídeo de las 20 aplicaciones móviles que cambiaron mi vida y que seguramente pueden cambiar la tuya también.